Hola, en esta presentación vamos a ver las características de una función exponencial. En la función exponencial, la variable independiente, comúnmente llamada x, aparece en el exponente. Aunque hay discrepancia entre los autores, en general vamos a llamar función exponencial a la función cuya ecuación es f de x igual a k por a la x, donde k puede ser un número real cualquiera, excepto 0, pues si k valiera 0, se iría por completo la función exponencial, ya que toda multiplicación por 0 da 0. Es decir, quedaría f de x igual a 0. El valor de a, base de la potencia de esta función, tiene que ser un número positivo distinto de 1. ¿Qué pasaría si valiera 1? Sabemos que 1 elevado a cualquier exponente da 1, por lo que la fórmula de la función quedaría f de x igual a k por 1, es decir, f de x igual a k. También dejaría de ser una función exponencial para convertirse en una función constante cuya gráfica es una recta paralela al eje x de ecuación y igual k. Como el exponente de una potencia puede ser cualquier número, positivo o negativo, racional o irracional, el dominio de una función exponencial es el conjunto R de números reales. Recuerden que el dominio de una función es el conjunto de todos los valores que puede tomar la variable x. Comenzamos analizando la función y igual 2 a la x. En esta función, k vale 1, es el coeficiente de la función que al no estar escrito sabemos que vale 1, y el valor de a es 2 porque es la base de la potencia. Para graficar una función exponencial, alcanza con conocer algunos puntos de la función y unirlos. Esto pasa porque la función es una función continua, es decir, que se puede trazar sin levantar el lápiz del papel. El dominio sabemos que es el conjunto de todos los reales, y veamos las intersecciones con los ejes. Vemos que no corta el eje y, no corta el eje x, por lo tanto, la intersección con el eje x es igual al conjunto vacío. En cambio, si corta el eje y, lo corta en el valor de ordenada y igual 1, por lo tanto, la intersección con el eje y es igual a 1. Por último, en esta placa tenemos que analizar el conjunto imagen. El conjunto imagen es el conjunto de todos los valores que toma la ordenada y. Para esto tenemos que mirar la función de abajo hacia arriba y ver qué parte del plano ocupa la función. Si ustedes miran esta función, está toda por completo por encima del eje x. Por eso el conjunto imagen es el intervalo que va desde 0 hasta más infinito. Seguimos analizando la función y igual 2 a la x. Es muy común referirse al crecimiento exponencial de una función, o en general se llama, en el lenguaje común, se habla de crecimiento exponencial. ¿A qué se refiere? Justamente al crecimiento de este tipo de funciones, que es un crecimiento muy rápido, muy vertiginoso. Y mientras mayor sea el valor de a, mayor va a ser el crecimiento, o más rápido es el crecimiento. Habrán escuchado muchísimo hablar de este tema en estos días, desgraciadamente por las curvas de contagio. Bueno, por el otro lado también tenemos que analizar una recta muy particular que se llama asíntota. Si miramos los valores de x, para valores negativos de x, es decir, cuando x empieza a irse cada vez más hacia la izquierda, cuando x tiende a menos infinito, la curva se aproxima cada vez más al eje x, pero nunca llega a tocarlo. Si hiciéramos un zoom hacia la izquierda, siempre pasaría lo mismo, en el sentido que estaría muy cerquita la función y el eje x, pero nunca se tocarían. En este caso decimos que el eje x, es decir, la recta cuya ecuación es y igual 0, es una asíntota horizontal de la función. Una asíntota funciona como una barrera a la cual la función se aproxima muchísimo, tanto que prácticamente la diferencia entre la función y la asíntota casi vale 0, pero bueno, nunca se llegan a tocarla y fundamentalmente la función no la atraviesa.
Analicemos ahora qué ocurre con los valores de a, es decir, la base de la función, para valores que estén entre 0 y 1 o valores mayores que 1. En el gráfico de la izquierda tenemos tres funciones dibujadas donde la base está entre 0 y 1. Un medio sabemos que da 0,5, un cuarto 0,25, un octavo 0,125. En el gráfico de la derecha tenemos tres funciones dibujadas donde el valor de a es mayor que 1. Recordemos que a no puede tomar valor negativo ni 0. Bueno, en los cartelitos de la parte superior están todas las similitudes de estas funciones. Todas cortan al eje de ordenadas en el punto 0,1, es decir, que la ordenada del origen es 1. Ninguna corta el eje de abscisas, no hay intersección con el eje X. El conjunto de imágenes es el intervalo 0 más infinito, es decir, que todas están por encima del eje X. Y todas tienen asíntota en el eje X. Es decir, que el valor de a no modifica nada de todas esas cosas. Pero, ¿qué pasa con el valor de a? Si observamos el gráfico de la izquierda, todas las funciones son decrecientes. Es decir, que si nos corremos hacia la derecha, y ahí, a medida que aumentan los valores de x, los valores de y disminuyen. En tanto, en el gráfico de la derecha, cuando el valor de a es mayor que 1, las funciones son crecientes, porque a medida que nos corremos hacia la derecha, es decir, a medida que los valores de x aumentan, los valores de y también aumentan. En este gráfico tenemos dibujada la función y igual 3 a la x, que es la función que está dibujada en rosa. Es una función creciente porque el valor de a es mayor que 1. Y por otro lado tenemos dibujada la función y igual 1/3 a la x, que es la función dibujada en celeste. Esta función es decreciente ya que el valor de a está comprendido entre 0 y 1. Ahora, si miramos en el gráfico, ¿qué pasa con las dos funciones? Quedaron simétricas respecto al eje y. Esto ocurre cuando las bases de las funciones son números inversos. 1/3 es un número inverso a 3. Analicemos ahora qué ocurre cuando modificamos el signo de k, es decir, del coeficiente de la función. En la función de la izquierda tenemos la función dibujada 2 por 3 a la x. El valor de k es 2. En la función de la derecha tenemos dibujada la función menos 2 por 3 a la x. La función de k es el opuesto a la función anterior, es decir, el valor de k es menos 2. Fíjense que no modificamos la base de la potencia porque para que se pueda analizar exclusivamente el valor de k. En la función de la izquierda, la función que está dibujada en verde, corta al eje y en 2. El conjunto de imagen es desde 0 hasta más infinito. Es una función creciente. Ahora miremos la función de la derecha. ¿Qué ocurrió cuando cambiamos el signo de k? Se convirtió en una función decreciente. Ahora el conjunto de imagen es desde menos infinito hasta 0. Recuerden que el conjunto de imagen es la porción del plano que abarca la función a lo alto. Es decir, de abajo hacia arriba tenemos que describir qué parte del plano está ocupando la función. Esta función viene desde menos infinito y llega hasta 0, pero no lo toca. Ni lo toca ni lo pasa. Entonces, esa es la imagen, desde menos infinito hasta 0. Y bueno, las dos tienen asíntota en el eje X, es decir, en la recta cuya ecuación es y igual 0. Podemos afirmar entonces que k modifica el valor de la ordenada. Acá nuevamente tenemos dos funciones simétricas, pero ahora respecto al eje X. Cuando observen que la función celeste, la ecuación es 1/3 elevado a la x, en la función rosa es menos 1/3 elevado a la x. Quiere decir que si a la misma función le cambiamos el signo acá, las funciones quedan simétricas respecto al eje X. Ahora veamos qué ocurre si a la fórmula de la función le agregamos un determinado número h. Tengamos en cuenta que h puede ser cualquier número real. Lo que va a ocurrir con esta h es que va a correr la función
hacia arriba o hacia abajo, depende del signo de h. Si h es positivo, la función original va a estar desplazada hacia arriba. Si h fuera negativo, quedaría desplazada hacia abajo. Pero esta h es fundamental en este sentido. Lo que va a cambiar, además, cambia toda la función, pues se traslada completamente en forma vertical. Pero esto además va a provocar que la asíntota horizontal de la función también se desplace. Acá tenemos dibujada la función 3 a la x, que es la función que está en rosa, y la asíntota es el eje x. Se está acercando muchísimo al eje x. En cambio, la función que está en azul, cuya ecuación es 3 a la x más 2, la asíntota horizontal de esa función es y igual 2. Se corrió 2 lugares porque el valor de h es 2. En este gráfico vemos varias funciones para que puedan observar mejor ¿qué pasa con las asíntotas? Fíjense que la función que está dibujada en verde tiene ecuación y igual 2 a la x. Esa función tiene como asíntota el eje x, cuya ecuación es igual 0. La función que está en rojo, de ecuación 2 a la x más 1, tiene asíntota en y igual 1. La ecuación que está en azul, su fórmula es 2 a la x más 2. La asíntota es la recta y igual 2. Por último, la función que está por arriba de todo, naranja, su fórmula es 2 a la x más 3 y la asíntota está en y igual 3. Aunque no está escrito acá, la conclusión es que en una función exponencial la ecuación de la asíntota va a coincidir con el valor de h. En la función que está en verde, como h no está escrito, significa que h vale 0, la asíntota es igual 0. En la función que está en rojo, h vale 1, entonces la asíntota está en y igual 1. La función que está en azul, igual 2, y la función que está en naranja, h vale 3, por lo tanto la asíntota es y igual 3. En este gráfico hay un acercamiento de las funciones de la placa anterior, donde se puede ver mejor cómo se van acercando las funciones a las asíntotas sin que las toquen, nunca se llegan a tocar. La función exponencial no solamente se utiliza para calcular la edad de restos fósiles, sino que además se utiliza en operaciones financieras, en fórmulas de intereses y también para calcular el crecimiento de la población.